Mira, quiero que te quedes conmigo un momento y que me escuches con atención. Tengo 64 años y durante 22 años fui abogada especialista en planificación patrimonial y retiro aquí en México. Ayudé a más de 450 familias mexicanas a navegar las decisiones legales y financieras más importantes de su vida. Y en esos 22 años, ¿sabes qué aprendí? Los contratos que más daño les causaron a mis clientes, los que les costaron decenas, a veces cientos de miles de pesos, no eran los que parecían peligrosos, eran los que parecían completamente legítimos. Tenían firma de notario, tenían abogados involucrados, eran perfectamente legales. Y eso, exactamente eso, era lo que los hacía tan devastadores. Me retiré hace 6 meses, aquí en Polanco, en la Ciudad de México. Y te voy a ser honesta. Empecé a hacer estos vídeos porque seguía viendo que los jubilados siguen cometiendo los mismos errores que observé repetirse en mi despacho durante más de 2 décadas. Hoy quiero hablarte de 8 tipos de contratos que los jubilados más ricos y más preparados que conocí en mi carrera aprendieron, muchas veces de manera dolorosa, a no firmar jamás. Contratos legales, notariados, diseñados por profesionales con cédula. Este contenido es educativo, no es asesoría personalizada, y siempre te recomendaré trabajar con un asesor que conozca tu caso específico. Pero quédate conmigo. Lo que voy a compartirte podría proteger todo lo que construiste. Recuerdo a una clienta. Se llamaba Esperanza, tenía 67 años, profesora jubilada del ISSSTE, una mujer extraordinariamente inteligente que había ahorrado con una disciplina admirable durante más de 30 años. Llegó a mi despacho con un contrato de anualidad privada que había firmado 6 meses antes. Un contrato que bloqueaba 500,000 pesos de sus ahorros por 12 años completos. O sea, a sus 67 años había firmado un instrumento que no le permitía acceder a ese dinero sin penalidades enormes hasta que tuviera 79. ¿Por qué lo firmó? Porque la gente le mostró proyecciones hermosas, rendimientos muy atractivos, gráficas con colores profesionales, todo sobre papel membretado. Se veía completamente legítimo, porque lo era. Ese era exactamente el problema. Fíjate que en México, la mayoría de nosotros crecimos creyendo que si algo tiene firma de notario, es seguro. Yo misma cargué esa creencia durante años y soy abogada. Pero los contratos que destruyeron sueños de retiro en mi práctica no eran ilegales, eran perfectamente legales. Los redactaron abogados reales, los validaron instituciones reales. El problema era que fueron diseñados por gente muy lista para el beneficio de ellos, no el tuyo. Los años entre los 60 y los 75 son el periodo de mayor vulnerabilidad financiera en la vida de la mayoría de las personas. Tienes patrimonio acumulado. Estás tomando decisiones grandes, a veces en duelo o en transición. Hay industrias enteras, legales, certificadas, que diseñaron productos para este momento. Algunos son genuinamente buenos. Otros son trampas que parecen oportunidades. Conocer la diferencia es lo que quiero darte hoy. El primer contrato, el que atrapó más ahorros para el retiro que cualquier otro en los casos que manejé, es la anualidad privada con un largo periodo de penalidad por retiro anticipado. Quiero ser muy clara. Las anualidades pueden ser instrumentos financieros legítimos en las circunstancias adecuadas. No estoy diciendo que todas sean malas. Pero vi, de manera repetida, cómo jubilados de entre 60 y 68 años firmaban contratos con periodos de restricción de 10, 12, incluso 14 años. Si tienes 67 y firmas una anualidad con 12 años de penalidad, estás haciendo una apuesta muy seria. Estás apostando a que no tendrás ningún evento de salud mayor, ninguna emergencia familiar, ninguna crisis en tu hogar hasta que tengas 79 años. Esperanza no pudo acceder a ese dinero cuando necesitó cambiar a un seguro médico privado porque el ISSSTE no cubría el tratamiento específico que requería su diagnóstico. Tenía $500,000 en papel y se sentía financieramente atrapada. Eso no es una metáfora,
era su realidad cotidiana. El segundo contrato es el fideicomiso patrimonial con cláusulas de bloqueo o administración abusiva. La versión predatoria funciona así. Firmas un fideicomiso que promete proteger tus activos y transmitirlos a tus herederos, pero que incluye cláusulas que te impiden disponer de tus propios bienes sin la autorización del fiduciario, a veces un banco, que cobra comisiones considerables cada año. Tuve una clienta, Graciela, 72 años, que necesitó disponer de un departamento para financiar el tratamiento cardíaco de su esposo. La institución fiduciaria le cobró comisiones y trámites por más de 80.000 pesos para liberar un bien que era completamente suyo. Era su dinero, pero ella había afirmado que así sería. El tercer contrato es el tiempo compartido con cláusula de perpetuidad. La mayoría de la gente ya desconfía de los tiempos compartidos, ¿verdad? Pero lo que muchos no saben es que los contratos modernos incluyen lenguaje de perpetuidad, lo que significa que la obligación no muere contigo, pasa directamente a tus herederos. Tuve clientes que firmaron a los 63 pensando que era un gasto anual manejable, algo que disfrutarían en sus primeros años de retiro. A los 72, con la salud limitando cada vez más su capacidad de viajar, descubrieron que no podían salir del contrato. El valor de reventa era prácticamente cero en el mercado secundario, y sus hijos iban a heredar las cuotas de mantenimiento anuales. Esos hijos no firmaron nada, pero legalmente la obligación era suya. El cuarto contrato que tienes que conocer en el contexto mexicano es la cesión anticipada de derechos pensionarios o la disposición de recursos del Afore a través de intermediarios no regulados. Mira, existe en México una modalidad donde se te ofrece un adelanto de tus recursos del Afore a cambio de ceder derechos futuros, o contratos donde recibes una suma en efectivo ahora a cambio de beneficios pensionarios significativamente reducidos después. He visto personas firmar estos en momentos de dificultad económica aguda, sin entender completamente el impacto a largo plazo de lo que estaban entregando. Tuve un cliente, don Aurelio, 66 años, pensionado del IMSS con muchos años cotizados. Le ofrecieron 120.000 pesos en efectivo a cambio de una reducción importante en su pensión mensual vitalicia. Firmó porque necesitaba el dinero ese mes. 3 años después, el cálculo del dinero que había cedido en pensión futura superaba con creces los 120.000 que recibió. 20 años de cotización sacrificados por una urgencia de corto plazo. Ahora quiero ser genuinamente honesta contigo sobre algo. Fui abogada de planificación patrimonial durante 22 años y todavía tuve momentos reales que me quedaron grabados, donde me senté frente a una clienta y pensé, ¿cómo llegó aquí esta persona inteligente, educada, cuidadosa? Y la respuesta casi siempre era la misma. Firmó en un momento de vulnerabilidad, y firmó sin entender completamente lo que estaba aceptando. No porque fuera tonta, sino porque estos contratos están específicamente diseñados para presentarse y firmarse en exactamente esos momentos. Eso no es accidente, es una característica del diseño. La Conducef reporta miles de reclamaciones anuales por productos financieros que causaron pérdidas a personas mayores de 60 años, y una parte enorme nunca se reporta, porque las víctimas sienten vergüenza, porque el que se aprovechó era un profesional de confianza, y porque, lo que más me pesó en mi carrera, muchos de esos contratos eran perfectamente legales. No había recurso jurídico. La persona firmó. El quinto contrato es el seguro de gastos médicos mayores con exclusiones preexistentes agresivas. He visto pólizas vendidas a personas de 60 a 70 años que excluían prácticamente toda condición relacionada con la edad. Diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, problemas articulares, todo clasificado como preexistente. El cliente pagaba primas altas año tras año creyendo que estaba protegido, y cuando llegaba el momento de usarlo, la aseguradora encontraba en el contrato una razón perfectamente válida para no pagar. Antes de firmar cualquier póliza de gastos médicos, lee completa la sección de exclusiones, no el resumen, el contrato completo. El sexto contrato es el poder notarial amplísimo a favor de terceros no familiares,
empaquetado dentro de un servicio de planeación patrimonial. La versión que me preocupa funciona así. Un abogado ofrece un paquete completo que incluye testamento, fideicomiso y un poder muy amplio, nombrándose a sí mismo como apoderado. Los honorarios enterrados en esos arreglos podían ser extraordinarios. Vi a una clienta de 75 años que vivía sola en Coyoacán pagar casi 60.000 pesos anuales durante 4 años en conceptos de administración patrimonial a alguien de su entera confianza. Todo contractualmente válido, todo completamente injusto. El séptimo contrato son los contratos de asociación en participación o inversiones alternativas que se presentan como refugio ante la volatilidad del peso o la incertidumbre del mercado. Especialmente populares en periodos de devaluación o inflación elevada, estos contratos son largos, complejos y contienen cláusulas de permanencia obligatoria, penalidades por retiro anticipado y estructuras de comisiones que son genuinamente difíciles de entender incluso para profesionales financieros experimentados. Tuve un cliente que colocó 200.000 pesos en uno de estos esquemas a los 68 años, porque le prometieron rendimientos muy superiores a los que obtenía en su Afore. 3 años después, la empresa estaba en litigio. Murió a los 75 años esperando recuperar su dinero. Ese dinero no estuvo disponible para ningún año útil de su vida. Y el octavo contrato, este es el que más me duele personalmente, es el contrato de ingreso a una casa de retiro o asilo. He visto familias firmar estos documentos en momentos de crisis absoluta. La mamá acaba de caerse y fracturarse la cadera, el papá tuvo un infarto y necesita cuidados continuos, y la familia necesita tomar una decisión en horas. Estos contratos frecuentemente contienen cláusulas de arbitraje que limitan el derecho a demandar a la institución, disposiciones de responsabilidad financiera que pueden hacer a los hijos adultos personalmente responsables de costos adicionales que no estaban en el presupuesto original, y cláusulas de egreso que dan a la institución una discreción enorme sobre cuándo y cómo puede pedirle al familiar que se retire. Estos documentos deben ser revisados por un abogado independiente antes de que alguien los firme. Sé que la familia está asustada, sé que están agotados, sé que la institución necesita respuesta hoy, pero ese momento de revisión, esas pocas horas de espera para que un profesional lea el contrato, puede cambiar dramáticamente lo que viene después. Entonces, ¿dónde dejamos todo esto? Porque no estoy aquí para dejarte con miedo, estoy aquí para dejarte con preparación. Y la buena noticia es que protegerte de estos 8 tipos de contratos es genuinamente posible una vez que sabes qué estás buscando. Lo primero es establecer una relación con un asesor financiero de confianza y un abogado patrimonial independiente antes de necesitarlos urgentemente, antes de cualquier crisis. Cuando estás en duelo, bajo presión económica o en transición, tu juicio está genuinamente afectado. Quieres asesores que ya conozcan tu situación y a quienes puedas llamar cuando algo nuevo llegue. Lo segundo, tienes el derecho absoluto de decir, necesito 30 días para revisar esto. Cualquier profesional legítimo va a respetar esa solicitud. Cualquier urgencia alrededor de una fecha límite es en sí misma una señal de alarma. Las oportunidades financieras legítimas no desaparecen de un día para otro. La presión para firmar rápido no es una característica de un buen trato, es una táctica. Lo tercero, antes de mirar los rendimientos proyectados de cualquier contrato de inversión o anualidad, antes de revisar las comisiones, haz primero esta pregunta. ¿Cuáles son exactamente las penalidades, año por año, si quiero recuperar mi dinero antes de que termine el contrato? Pídeles que te lo escriban en lenguaje simple, sin tecnicismos. Si no pueden hacerlo con facilidad y disposición, o si parecen reacios a ponerlo en términos claros, esa respuesta misma ya es tu respuesta. Lo cuarto, especialmente para quienes tienen Afore. Conoce exactamente cuánto tienes acumulado, en qué Afore generacional estás y cuál es la proyección real de tu pensión mensual.
No la cifra de la publicidad del banco, los números reales, con las semanas cotizadas que efectivamente tienes. La diferencia entre lo que la gente cree que recibirá y lo que realmente llega a su cuenta después de años de inflación y devaluación del peso puede ser enorme. Y lo quinto, lo más fundamental, el dinero bloqueado no es lo mismo que el dinero que tienes. La liquidez en el retiro no es un lujo, es oxígeno. Esperanza tenía 500,000 pesos en papel y no podía cubrir su tratamiento médico. Los jubilados que en mis 22 años realmente vivieron el retiro que habían soñado, compartían una sola característica. Eran ferozmente protectores de su libertad financiera. No agresivos, no codiciosos, solo muy claros en su derecho a decirle no a un maltrato. Mi mamá trabajó como maestra hasta los 70 años. El trabajo la dignificó, decía ella, y lo creo. Pero a los 68 desarrolló diabetes y a los 72 ya no podía caminar más de 2 cuadras. Tuvo tal vez 100 semanas de retiro verdaderamente saludable y activo antes de que la enfermedad limitara su mundo. 100 semanas. Y yo vi en mi carrera a docenas de clientes en sus 60s y 70s peleando batallas legales, esperando recuperar dinero de contratos que habían firmado en un momento de confianza, en un momento donde todo parecía legítimo y bien. Ese tiempo no regresó para ellos. El tuyo tampoco va a regresar. A los 60 años te quedan menos de 1000 semanas de tiempo activo y saludable. Ese número no está aquí para asustarte, está aquí para enfocarte. Protege esas semanas, protege ese tiempo. No dejes que un contrato te robe lo que no puedes recuperar.